Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Cantábamos ahorita en el segundo cántico que entonábamos. La alegría que produce a una pareja que ha estado esperando un bebé, saber que van a ser padres, es increíblemente enorme. Y aquí tenemos algunos que nos pueden asegurar eso. Están recién. Es increíblemente enorme. Tan pronto se enteran, empezarán a pensar en cómo será ese bebé, cómo lucirá, a quién se parecerá, al papá, a la mamá. Empezarán en sus mentes a querer colocarle al hijo alguna cosa. Ve al papá y dice, esto es tuyo, aquí esto es mío, como si uno pudiera hacerlo, ¿no? Empezarán como a preguntarse a quién realmente se parecerá. Los hombres tendemos a decir que se parezca a la mamá. Es normalmente lo que decimos. Nosotros también empezaremos a preguntarnos qué nombre le colocaremos a este bebé, cómo se llamará. ¿Será como el nombre que tenemos de antaño de nuestros padres, que siempre lo seguimos? Un ángel segundo, un ángel tercero en mi caso. ¿Será acaso nosotros empezamos a pensar también, esos padres empiezan a pensar qué colores de ropa colocarle a este hijo de acuerdo al sexo? Azul si es hombre, rosado si es mujer, y mientras no saben que te regalen un color neutro para que puedas colocarlo luego. También empiezan a preguntarse cómo arreglaremos ese cuarto, qué dibujos le colocaremos, de qué color pintaremos sus paredes y demás cosas. Pasan por sus mentes. Pero hay algo que evidentemente tendrán que hacer estos padres. Ellos tienen que velar por hacer eso. Y es cómo han de criar a estos hijos y cómo han de darle una adecuada alimentación conforme ellos van creciendo. Hay algo que estos padres tienen que hacer, y los que ya tienen hijos son testigos de esto. Tienen que velar en cómo criarán a estos hijos, cómo los levantarán y cómo ellos podrán dar una adecuada alimentación conforme ellos van creciendo. Algo con lo que se toparán estos padres es que estarán repitiendo frases que sus padres usaban con ellos en su crianza. Aquellas frases que antes no nos gustaban, cuando tú seas padre, los que no lo son, empezarás a ver como tu papá repitiendo muchas de esas frases que antes utilizaban contigo. También será una realidad la lucha que tendrás para hacerles entender que lo que ellos consideran correcto como comida, eso no es comida. Y que lo que ellos consideran como que es alimento, tú tienes que velar para que ellos no coman eso, porque finalmente a la larga les hará daño. Tú también, ese padre también tendrá que luchar para hacerles entender cómo él debe conducirse, cómo él debe tener una correcta, cómo hacerle entender, a diferenciar lo correcto del incorrecto y cómo llevarlo siempre a la obediencia. Es una lucha que tienen que enfrentar los padres día a día. La labor de padres es alimentarlos con aquello que verdaderamente les alimenta y dejar a un lado aquello que los daña. De la misma manera, mis hermanos, nuestro Padre Celestial hace con nosotros. Nuestro Dios sabe en dónde nos encontramos nosotros, sabe en qué mundo tan hostil nos encontramos, y que hay muchas cosas que pueden seducirnos y que aparentemente pudiéramos nosotros pensar que nos alimentan. También el Señor lo sabe, siendo nuestro Padre, que Él debe hacer lo que sea posible, y Él lo hace para mantenernos a nosotros en sus preceptos, en sus leyes, para que no nos desviemos. Y a veces nosotros pensamos en esto como si fuese a hacer una obra, que aunque es una obra que no está en nuestra naturaleza, la cual podríamos llamar que es algo sobrenatural, está por encima de nosotros, pero a veces pensamos que Dios no ha de usar a individuos como tú y como yo para que estas personas puedan mantenerse siempre en el redil o en el camino. A veces pensamos que simplemente la obra espiritual es que el Espíritu tenga que tomar a una persona, tome posesión de él, la controle, y ya está esa persona totalmente, tiene todo alimentado, todo el alimento ya lo tiene, o toda la crianza, si utilizamos la analogía que uso de los hijos, ya está dada. Pero lo cierto es, mis hermanos, que la manera como el Señor lo hace es a través de otros. Es a través de otros que, como esta persona, han creído en el mismo Salvador y al cual el Señor también le ha dado dones. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que estudiaremos aquí hoy. Los que estuvieron a las 9 sentirán de cierta forma que estamos como continuando lo que habíamos empezado en la membresía. Mis hermanos, nosotros leíamos en el texto que Dios nos ha dotado de gracia y que según esa gracia Él nos ha dado dones. Y la pregunta sería, ¿cuál es la finalidad de esos dones? ¿Para qué el Señor le da dones a estas personas? ¿Para qué el Señor le da dones
a estos individuos, a sus hijos? ¿Para qué Dios da dones a su iglesia? Yo espero que esta pregunta pueda ser respondida a través de nuestra lectura, a través de la exposición bíblica, y que podamos verla a la luz de estos tres encabezados. Primero es ver la procedencia de los dones. Lo segundo es observar la edificación por medio de los dones. Y el tercer encabezado es el crecimiento espiritual por medio de los dones. La procedencia de los dones. Normalmente nosotros usamos el término la divina providencia. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Han usado ese término? Divina providencia. Normalmente se utiliza para hacer referencia a lo que Dios nos ha dado en el ámbito material. Cuando Dios nos da, por ejemplo, por divina providencia tengo este carro. Cuando alguno compra una casa dice, la providencia del Señor, su divina providencia me ha dado esta casa. El vestirme hoy, por la divina providencia. El comer de hoy, la divina providencia. Y todos mis hermanos, eso es cierto. Por la divina providencia nosotros obtenemos eso y mucho más. Sin embargo, a veces pensamos que cosas como los dones no tienen nada que ver con la divina providencia. Pensamos que simplemente es que aquella persona tiene mayor elocuencia, por eso está capacitado y está adelante de otros. A veces pensamos, no, es que tal fulano estudió, no sé, filosofía o alguna otra rama del saber, entonces por eso él tiene cierta característica que pueda ser usado para X cosa que el Señor quiera usarlo. Pero mis hermanos, se nos olvida que el hecho de que Dios nos use y el hecho de que Dios pueda tomar un hombre conforme para que Él pueda hacer un propósito, forma parte de los dones que Él ha dado. No son cosas que son ajenas, forman parte de la divina providencia del Señor obrando a esta persona, proveyéndole lo que Él necesita para cumplir el propósito por el cual Dios lo ha rescatado. Es importante el saber o recordarnos que estos dones vienen del Señor, ya que podríamos correr el riesgo de usarlos según nuestra conveniencia y no según la finalidad de aquel que nos los ha dado. Si nosotros pensamos por un momento que la razón por la que nosotros pudiéramos ser usados por el Señor es de acuerdo a mis propias condiciones físicas o de acuerdo a mis condiciones mentales, a mis características, a mis conocimientos, a mi sabiduría, si todo depende de mí, nosotros nos veremos entonces tentados a usar estos dones o estas capacidades de acuerdo a mis propios lineamientos, de acuerdo a mis propias intenciones, de acuerdo a mis propios principios y no de acuerdo a lo que el Señor quiera usar. De modo, mis hermanos, que saber de dónde proceden estos dones y cuál es la finalidad, finalmente esto va a descansar en el Señor. Él es el que los da y Él es el que pone los términos y condiciones para que estos dones puedan ser usados. Y eso a todos nosotros nos da tranquilidad, porque si estamos en una iglesia donde todos tienen este mismo pensamiento, este mismo sentir, sabrán que cuando un hermano utiliza sus dones, los usa sujetos a aquel que se los ha dado. Y eso da tranquilidad, porque sabemos que nunca esta persona procurará querer él sobresalir, sino que el Dios que lo ha salvado y que por su gracia le ha dado dones, ahora los va a usar para el servicio de la iglesia. Así que, mis hermanos, nosotros es importante tener esto en cuenta. El versículo 7 nos dice, pero, y alguien dijo una vez que cada vez que usted encuentre un pero en la Biblia, deténgase. Un pero. Cada vez que usted encuentre de pronto, un tal vez, un por tanto, porque siempre nos está indicando algo, y es que hay algo atrás que tú tienes que recordar para poder continuar. Si ustedes se recordarán, mis hermanos, nosotros hemos venido hablando las 2 semanas anteriores de que la gracia produce humildad y que la gracia produce unidad. Después de haber hablado esto, el autor nos dice ahora, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos ha estado hablando que somos llamados a ser un solo pueblo, que nos recordemos esa verdad, somos un pueblo, tenemos una única misión. Sin embargo, el autor nos dice, pero cada uno de nosotros es diferente. A cada uno de ustedes el Señor le dio un don distinto. No podemos pretender ser otro, porque muy probablemente el Señor no te ha dado el don que tiene el otro. Pero es el mismo Dios que te ha salvado, el que te ha dado ese don, y tú deberías sentirte privilegiado porque Dios te lo haya dado. Colocando de pronto simplemente un ejemplo, cuando uno va a un teatro, no sé si alguno de ustedes ha ido a un teatro, cuando tú vas a un teatro usted ve unos actores que están haciendo ahí, dramatizando algo, o están representando algún personaje,
Pero de repente si usted ve que no hay una escenografía, sino que simplemente la persona está allí parada ante un teatro, no tiene como tanta vistosidad la obra que esté representando. Pero si en cambio hay una persona que se encargó de hacer toda la escenografía y otro de hacer el montaje de la misma, pero detrás de eso usted también va a ver que hay una persona que está abriendo el telón y cerrando el telón en cada acto. Entonces se dará cuenta que sin esa persona que estaba haciendo el trabajo con el telón, sin la otra persona que hizo la escenografía, sin la otra persona que hizo el montaje, la obra no saldría. Finalmente nosotros solamente vemos a los actores, pero sin las otras personas sería imposible poder nosotros tener o poder observar una buena obra. De la misma manera, mis hermanos, nosotros funcionamos así. Quizás se ven algunas personas adelante, al frente, pero el Señor es quien ha dado dones. A estas personas que el Dios las ha llamado a ser unidas, ahora dice que estas personas también tienen una diversidad entre ellos. Dios va a colocar un ejemplo de que son miembros de un cuerpo. En otra parte de la Escritura, así como una mano no es lo mismo que el pie, no funcionan igual, ni el ojo tampoco. Hay instrumentos que usted los ve y son más bonitos, pero nunca nadie le ha dicho a otro, oye, qué bonito es tu hígado. A menos que sea el doctor que te esté haciendo una ecografía, ¿no? Que esté examinando que esté bien, pero nunca nadie dice eso. Solamente nos fijamos en algunos miembros externos que se nos permiten observar en el otro y poder decir, oye, qué bien, pero internamente no. Pero ¿qué seríamos nosotros sin el hígado? ¿Qué sería de nosotros sin el corazón? No podríamos funcionar igual. De tal modo, mis hermanos, que yo creo que ustedes están viendo hacia dónde está tratando de llevar el autor esta porción de la Escritura. Se nos ha hecho un llamado a la unidad, pero en medio de esa unidad debe entenderse que hay diversidad. Esa diversidad se debe a que el Señor le ha dado dones a cada uno según su gracia. La razón por la que somos diversos, y diversos según la Escritura, no como está ahorita en nuestro argot popular el tema de la diversidad que se lleva hacia otro tema. Estamos hablando de una diversidad por medio de los dones. A cada uno se le dio un don y por eso como iglesia tenemos una diversidad en la manera como cada uno puede expresar esa misma gracia del Señor. Ahora bien, mis hermanos, el apóstol empleará un salmo para ilustrar la procedencia de los dones. Y esto es lo curioso, porque a veces pensamos que solamente la ilustración la hacen los predicadores actuales. Y las ilustraciones aún en la Escritura la vemos. El autor va a mostrar a través de este salmo, va a ilustrar cómo funciona o quién es el que ha dado realmente este don. El versículo 8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él va a utilizar el Salmo 68, versículo 18, para mostrar básicamente dos cosas. Básicamente dos cosas podemos extraer de allí. La primera es que nos menciona la parte subiendo a lo alto. Nos está mostrando una parte y es, él subió, que va ligado al versículo 9 y 10, donde está la explicación de ese subió. Y lo otro es, que nosotros podemos ver en el texto, es que dio dones a los hombres. Ese texto podemos ver esas dos cosas básicamente. En cuanto a que subió, el versículo 9 y 10, el autor se encarga de explicarlo. Dice, ¿y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando él está respondiendo, tratando de responder la primera parte del Salmo, diciendo de lo que subió, él está queriendo decir es que para él poder ascender, él tuvo que haber descendido. Muchos autores, hermanos, tratarán de hablar acerca del descenso y existen muchas posiciones acerca de lo que es este descenso. Algunos dicen, no, se está refiriendo a cuando Jesús desciende a las profundidades más bajas del infierno. Algunos otros dicen, no, está hablando del descenso, está refiriéndose simplemente cuando Jesús estando en el cielo baja a la tierra. Algunos otros dicen, no, descender es cuando murió y ya. Y así van a haber muchas posiciones. Pero yo quisiera recordar cómo este mismo autor, cuando está preso, también escribe algo similar en Filipenses 2, que nos dice que aquel que estaba en el trono, que no se aferró el ser igual a Dios, no lo tuvo como algo a lo que aferrarse, sino que descendió, tomando forma de hombre. Y luego nos dice que aún desciende un poco más, diciéndonos que ahora toma forma de siervo. Y como ese siervo se entrega en la cruz para finalmente, ¿qué hacer? Ahora ser llevado a lo sumo por el Padre, para que ahora ante este Dios, ante este Jesús, toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Él es el Señor. Realmente este texto no nos está tratando de enfatizar en el tema del descenso, sino de ver cómo Cristo se humilla para finalmente ser exaltado. Ahora, ese que ha sido exaltado, ese que descendió y que ahora finalmente es exaltado, es el que da dones a su pueblo. La figura que utiliza el autor en
en el Salmo es la siguiente. Él usa la ilustración del Salmo 68, donde el líder regresa de la batalla con el botín obtenido de su victoria. Está hablando de David cuando fue a enfrentar un pueblo. Y cuando él viene vencedor con su botín de guerra, con los despojos que le quitó al otro ejército enemigo, y también cuando él libertó a muchos que eran cautivos por ese ejército enemigo, cuando él viene, ahora dice en el Salmo, lo que está tratando de mostrar es que este rey que ha sido vencedor, este líder guerrero que venció, le va a dar el botín de guerra a todos aquellos que forman parte de su pueblo. Y eso fue lo que nuestro Señor hizo. Al él humillarse y finalmente ascender y ser exaltado, lo que nos está diciendo el texto es que él ahora nos está entregando a cada uno de nosotros dones. Nos está entregando estas cosas. Por su muerte y resurrección, Cristo derrotó a su enemigo, rescatando a los cautivos y dándole dones para la edificación de su iglesia. El versículo 11 nos dice, mis hermanos, y él mismo, el mismo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, que es lo que dice el versículo 12. Nosotros encontramos, mis hermanos, que Cristo y que estos dones vienen es de Él. Los dones vienen del Señor, por la razón de que Él nos ha salvado y por razón de que Él finalmente fue exaltado, que Él se humilla y ahora es exaltado. Nosotros ahora nos confiere el Señor estos dones. Ahora aquí nos explican y nos dan un pequeño listado y nosotros pudiéramos pensar, esos son los únicos listados, son las únicas cosas que el Señor pudiera dar a su pueblo. Bueno, la Biblia no nos muestra aquí una descripción detallada de esos dones, no lo que nos está dando. Solamente nos está mencionando una lista particular. Cabe mencionar, mis hermanos, que existen otras listas de dones. En 1 Corintios 12 encontramos otra. En Romanos 12 encontramos otra. Sin embargo, nosotros solamente nos concentraremos en esta, porque es la que tenemos hoy ante nosotros, porque es nuestro texto de estudio. Sin embargo, vamos a ver por qué razón el Señor quizás está dando esta lista en particular y no alguna de las otras. Al leer esta lista, lo primero que notamos es que estos dones no están en el aire. En esta lista usted no nota algo en abstracto. Por ejemplo, amor. Por ejemplo, no nota paz. No nota algo que está allí que no le pertenece a alguien. Aquí nos estamos viendo una lista que nos está relacionando con un tipo de personas. Nos está diciendo, hablando de apóstoles. No nos está hablando de un don de apostolado. No nos está hablando de un don de pastor o un don de maestro en el sentido de algo en abstracto, en el aire, algo que no representa una persona, sino que nos está mencionando dones y nos está mencionando personas como tales. Es decir, esas personas en particular, Dios las está dando como dones a la iglesia. Aquellos que tienen este don, pero lo están metiendo en el sentido de personas. No sé si me hago entender. No lo está tratando de mostrar como algo general. No lo está tratando de mostrar como simplemente el puesto, porque no se trata de todo un puesto, pero si tratara en una empresa, ahí está disponible el puesto de gerencia. No, es como si estuviera diciendo el gerente. Como si usted le dijera, mira, ¿dónde tengo que ir con esta carta para que me resuelvan este problema? No le dicen, vaya a gerencia, no, háblese con el gerente tal. Lo que está tratando de mostrar el texto es que ese don va amarrado a una persona, a alguien que no solamente lo representa, sino que este don es parte de él. Lo segundo que notamos, mis hermanos, es que estos dones no son autoproclamados. Y esto ya lo dije, pero vale la pena recordarlo. Estos dones no son autoproclamados. Es Cristo mismo quien los ordena. Eso ya lo habíamos mencionado, pero yo necesito recordarlo, mis hermanos, porque probablemente nosotros podemos pensar, ¿quién determina quién es un apóstol? ¿Quién determina quién es un profeta? ¿Quién determina quién es los demás dones, evangelistas y pastores y maestros? Es el Señor. Son sus términos y sus condiciones. No somos nosotros quienes determinamos. Quien hoy amanecí dije, hoy voy a ser profeta. No depende de nosotros. No somos nosotros quienes nos autoproclamamos y que simplemente alguien te colocó un manto y te tiró un trapo y ahora tú eres pastor, apóstol y profeta. No. Por esa razón, mis hermanos, yo creo que es conveniente que yo ahora me tome este par de minutos para tratar de explicar cada uno de estos dones por particular. Solo un solo versículo, pero creo que es necesario que podamos ver
que son esos apóstoles, esos profetas, que son estos evangelistas y estos pastores y maestros. Bueno, apóstoles y profetas son los que establecen el fundamento. Recuerden que hace unos capítulos atrás nosotros veíamos que cuando están hablando acerca de la unión de la iglesia, de cómo van a estar unidos, dicen que estamos unidos en el fundamento de los apóstoles. Simplemente para recordar de ese momento, es que cuando están hablando de una construcción, y lo que han visto una construcción, lo que la han observado, los que trabajan en ella, se darán cuenta que el fundamento se coloca una sola vez, y es al principio de la construcción. No se hace después. No se construye un fundamento para después colocar otro. Porque no se puede. Porque de pronto colocan, no sé, un plafón o alguna otra cosa. Pero el fundamento, la fundición que llamamos, la zapata, que también se conoce eso, se establece una sola vez. De modo que estos apóstoles y profetas, si ustedes podrán darse cuenta, nos estamos refiriendo solamente a aquellos que la Biblia ha mencionado. En el día de hoy, mis hermanos, nosotros no tenemos tales cosas como estos apóstoles y estos profetas. Si llegamos a llamarnos apóstoles y profetas, no son a los que se está refiriendo en este texto, y ya espero responderlo. Los apóstoles que hace referencia aquí son a esos 12 más Pablo, los 12 que encontramos en la Escritura más Pablo. La categoría de apóstoles es exclusiva, ya que ellos recibieron la enseñanza directa del Señor y se encargaron de establecer la doctrina de la naciente iglesia. Cuando usted observa en el libro de los Hechos que el Señor van a escoger a un apóstol para que reemplace a Judas, ellos colocan unas condiciones. Y una de ellas era que esta persona tenía que haber sido discípulo directo del Señor, haber sido testigo de la resurrección, haber sido enseñado por el Señor. ¿Quién de los apóstoles modernos cumple esas condiciones? Ninguno. Entonces ya con eso, mis hermanos, podemos nosotros descartar el asunto del apostolado moderno. Ahora, muchos lo que dicen lo que pasa es que la palabra apóstolos significa enviado. Pues en ese sentido entonces todos nosotros seríamos apóstoles, porque todos somos enviados por el Señor a cumplir su misión de ir y hacer discípulos, enseñándole a todos a que guarden todas las cosas que el Señor les ha dicho. Pero no podemos simplemente decir que el texto nos está hablando que todos somos apóstoles, nos está hablando de personas en particular que tienen la función de edificar a la iglesia, nos está hablando de cómo se está construyendo la iglesia de Cristo, como decía nuestro hermano al principio en el discipulado de la mañana, la iglesia de Cristo universal. ¿Cómo se va a edificar esa iglesia? ¿Cómo va a crecer esa iglesia? A través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles y profetas tuvieron su lugar de acción, por decirlo de una manera, en el primer siglo. El último de los apóstoles fue el apóstol Juan. Y nosotros no encontramos, si hacemos ahora referencia a los profetas, esta referencia a los profetas no es en el sentido general de la palabra. ¿En qué sentido? Que la Biblia también nos dice que todos somos profetas, porque dice que todos nos encargamos de profetizar, de hablar, de pregonar la profecía más segura, que es la bendita palabra del Señor. Tampoco se refiere la profecía, no está ligada al sentido de los profetas del Antiguo Testamento. Realmente lo que nos está tratando de mostrar el texto es que está ligado a un ministerio ligado al ministerio apostólico. Es decir, los profetas estaban ligados al trabajo de edificación, de fundamento que hacían los apóstoles. No se trataba, mis hermanos, de las esposas de los apóstoles. Estos profetas no eran las esposas de los apóstoles. Hoy día nosotros vemos que si alguna persona se autoproclama apóstol, inmediatamente su esposa es profeta. Y la Biblia no nos coloca ninguno de estos ejemplos. La Biblia no nos coloca, sino nos da un ejemplo de una persona llamada Ágabo, donde Ágabo era un profeta del Señor y la función de él era enseñar y edificar al pueblo conforme lo hacían también los apóstoles. De hecho, la Biblia nos menciona, no nos da nombres en particular, pero nos menciona que Bernabé y Saulo fueron comisionados por profetas del Señor. De modo que nosotros podemos encontrar, mis hermanos, que estos apóstoles y profetas tenían la labor de edificar, de preparar a toda la iglesia en cual iba a ser la doctrina de Cristo, en la cual ellos iban a creer y estar siguiendo creciendo. Ellos se encargaron de la enseñanza. Por eso nosotros hablamos de que la iglesia de Cristo es apostólica y profética. Porque es apostólica, porque sigue la palabra, la doctrina que enseñaron los apóstoles. Y es profética en el sentido que sigue pregonando la palabra de verdad, que es las sagradas escrituras del Señor.
Estas personas no eran necesariamente profetas tampoco, porque predecían el futuro exclusivamente. No eran profetas por esa razón. Eran profetas porque el Señor les había dado a ellos en particular entendimiento, sabiduría y revelación para obrar conforme el Señor quería que obraran. Además, mis hermanos, nosotros ahora tenemos a la Biblia. Además, nosotros tenemos hoy la Escritura, donde está consignada todo el fundamento que nosotros deberíamos creer. Aquello por lo que esos hombres, apóstoles y profetas del Señor en el primer siglo vertieron su vida para poder que fueran consignadas estas palabras. Hoy nosotros tenemos esto. La misma Biblia se interpreta a sí misma, la misma Sagrada Escritura son el fundamento que nosotros necesitamos, de tal modo que hoy el ministerio apostólico y profético podríamos decir que ya ha sido consignado aquí. Ellos dieron y el Señor los usó para el fundamento. Hoy nosotros podríamos decir entonces que los otros dones en particular de los que aquí se mencionan serían entonces los que estarían en vigencia, los dones de evangelista y de pastores y maestros. El don de evangelista, este don está asociado a la proclamación del mensaje del Evangelio. Aunque todos hemos sido llamados a proclamar el mensaje del Evangelio, algunos son dotados con un llamamiento especial, habilidades extraordinarias que vemos en personas que cumplen con el llamado misionero. Nosotros cuando observamos a un hermano misionero, nosotros vemos que hay algo, un don particular en ellos, diferente, distinto al que nosotros tendríamos. Nosotros no vemos en nosotros el mismo llamado a dejarlo todo por Cristo y ir a un lugar donde ni siquiera conocemos a nadie. Hay algo especial que el Señor ha dotado a ciertas personas con algunas características. Aún dentro de nosotros existen hermanos que tienen un don especial que Dios les ha dado para ir y pregonar a lugares donde ninguno de nosotros se atrevería a ir. Y nosotros vemos que hay algo que el Señor está obrando en esa persona. Hay algo donde esa persona, su llamado a compartir el Evangelio no se limita solamente a su lugar de conocimiento constante, sino que esta persona busca las oportunidades. Es una persona que sabe que el Señor lo guía a él poder ir a proclamar el mensaje del Evangelio. Nosotros lo vemos en aquellos que hacen continuamente estas cosas. Y el don de pastores y maestros que acá nos menciona la Escritura, aunque parezcan ser dos oficios distintos, los pastores y maestros en el original se muestran como un solo oficio, pastores y maestros. Ellos son los encargados del liderazgo en la iglesia local, del pastoreo y el cuidado de los creyentes. Son hermanos con la capacidad de enseñar, y quiero hacer énfasis en eso. Son hermanos, no son seres especiales, no son personas extraordinarias porque sí. No son personas que sean mayor que... No es una persona que simplemente por el hecho de que Dios lo ha dotado, sus oraciones valgan más que la de cualquier otro hermano que esté orando por ti. Son hermanos que el Señor en su misericordia y por su gracia les ha dado la capacidad de enseñar, de cuidar y administrar conforme a los dones y a la capacidad que el Señor mismo les ha dado. Son hermanos, al igual que lo es Pablo, que lo es Pedro, que lo es Juan, que son apóstoles, pero son nuestros hermanos también. Y cuando Pablo se hablaba en las cartas a los demás, siendo el apóstol, él les dice hermanos, hermanos. Todos somos hermanos de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial. Como podemos ver, hermanos, estos oficios están estrictamente ligados a la edificación y crecimiento de la iglesia. Tristemente hoy vemos hermanos que creen que por tener estos dones en particular, todas las puertas de cualquier lugar les tienen que ser abiertas, empezando por la puerta de los hermanos a los cuales están llamados a servir. Ellos pretenden que a cualquier hora del mediodía se pueden presentar y contar en la casa de alguna persona de almuerzo porque soy el pastor, porque soy el ungido del Señor. Y ahorita cuando vaya al banco me pueden prestar dinero porque soy el ungido de Jehová. No, mis hermanos, es un hermano como tal esa persona. El llamado que Dios ha dado, el don, es para que Él sirva exclusivamente para edificar, para ayudar en el crecimiento de la iglesia, ser usado por el Señor con tal finalidad. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que Dios es quien da los dones, proceden de Él, pero Él los hace con una finalidad que podemos encontrar primaria, y es la edificación por medio de los dones. Versículo 12 y versículos 13 nos dice:
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La finalidad de los dones es que sirvan para perfeccionar a los santos. Así nos dice el texto. El objetivo es que estos dotados sean usados para la obra del ministerio. No nos está hablando el texto que estas personas ahora dotadas deben ser usadas para hacer lo que quieran ahora con la iglesia del Señor, para hacer conforme a ellos les parezca, y aunque sea una palabra fuerte, lo que ellos les plazca. No, la razón de que Dios los haya dotado es para servir en la edificación y en el crecimiento de Cristo. Y yo estoy seguro que si nosotros aún no entendemos esto del crecimiento y la edificación, el mismo texto nos dará la respuesta para nosotros poder pedirle al Señor: ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a crecer, como cantábamos ahorita. Perfeccionar a los santos. Estas personas no perfeccionan, no tienen llamado a perfeccionar a los santos, o estos dones no tienen esta misión, porque aquellos que son dotados ahora ya son perfectos. Mírenme a mí, qué perfecto soy. Y ustedes tienen que ser como yo. Mis hermanos, si unas personas piensan eso de ellos mismos, es porque nosotros nos hemos encargado de que así sea. Nosotros somos los que tendemos a endiosar a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. Tendemos nosotros a verlos como si estuvieran por encima de nosotros. Eso pareciera como si nosotros estuviéramos, no se recuerdo en qué grado se da eso, pero como si estuviéramos viendo historia maya, o historia azteca, o inca, donde el emperador era visto como el dios, y las demás personas no podían atreverse a hacer nada con respecto a ellos. Y aquellos líderes que iban acercándose de a poco, creciendo en conocimiento, parecía como las distribuciones de clases de estos pueblos indígenas, donde entonces tenían el emperador y era una pirámide, ¿no? Y luego veían las demás clases sociales y cada una tenía un poder. Así parecería que las iglesias hoy día las vemos. Pero mis hermanos, el texto nos dice que el llamado es a perfeccionar a los santos, no porque ellos sean perfectos, sino porque Dios en su infinita gracia les ha dado un don particular, pero ellos son dotados para ser usados por el Señor, para ayudar en la perfección de estos santos. Como el texto mismo nos va a decir, la perfección no es aquí. La perfección es hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y hago énfasis en esto por si acaso parecería que de pronto no lo expliqué. Estas mismas personas que están sirviendo con estos dones, ellos también están siendo perfeccionados. Ellos no son perfectos ya. Ellos siguen también siendo perfeccionados con estos otros hermanos. Por eso el Señor ha llamado a que ellos sean un solo pueblo. Ahora, el llamado de estas personas, mis hermanos, es perfeccionar a estos santos para la obra del ministerio. El llamado es al servicio a Dios. El llamado es amar a otros, para que estas otras personas puedan servirle al Señor con amor, con pasión, con una entrega total y genuina a su Salvador. El llamado no es que estas personas sean usadas simplemente como individuos que van a llenar un lugar, porque llenar un lugar podría ser fácil, pero realmente buscar que entre estas personas que se reúnen juntos sean edificados para alcanzar la estatura del varón perfecto, eso no es sencillo. Y solamente se logra a través de personas dotadas por el Señor, como somos aquellos que hemos creído en Cristo, para poder funcionar como ese cuerpo que busca y procura ser perfeccionados para alcanzar precisamente esa estatura. De tal modo, mis hermanos, que el llamado del Señor a nosotros es a que podamos ir, como si se tratara de un edificio, a que nosotros podamos ser construidos. El llamado de estas personas a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Como ahorita decía nuestro hermano, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Algunos podrán ser un órgano distinto, pensémoslo así. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y cada uno de nosotros podría ser, no sé, cualquier órgano del cuerpo. Lo cierto es que muchos de nosotros a veces queremos vernos como el corazón. No, sin mí la iglesia no funciona. Sin mí no funciona. Mis hermanos, de pronto tú nada más eres un hematíes, ¿de qué se llama? Algo que va ahí por el fluido sanguíneo. A veces nos queremos ver como un órgano entero, ¿no? Probablemente eres una célula del hígado.
o algo así, en el cuerpo del Señor, que es necesaria y que si está firmemente en el Señor va a ser usada. Pero a veces queremos vernos cuando decimos miembros de la iglesia, yo soy la mano, si yo no estoy, ¿quién puede hacer las cosas? No, yo soy el pie, sin mí las cosas no caminan. No, mis hermanos, la humildad que veíamos hace 2 semanas debería ayudarnos a ver que nosotros podemos ver en un hermano que se ha convertido el día de hoy, que Dios puede usarlo también como una persona con un propósito, y yo poder ver cómo el Señor está mostrando su gracia a través de ese recién convertido. También podría ser una manera del Señor enseñarnos. Así que estos dones que tienen estas personas es para edificar al cuerpo de Cristo. Pero ¿hasta dónde, Señor? ¿Cuándo sabemos que estamos completos? ¿Cuándo sabemos que ha terminado el Señor esta obra de edificación en nosotros? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta alcanzar la estatura de Cristo. Pero ojo lo que dice allí, todos, hasta que todos lleguemos. No podemos pensar individualmente. El texto nos está ayudando a vernos todos, hermanos, una unidad, unas personas que están, y utilizo el verbo de nuestro hermano que ahorita bregar, estamos bregando, mirando al otro. Hermano, no te quedes, vamos avanzando juntos. ¿En qué estás luchando? ¿Cuál es el pecado que te tiene, mi hermano, con el que estás enfrentándote? ¿Cuál es tu situación? Y estamos allí edificándonos los unos a los otros de acuerdo a la medida del don que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Finalmente, mis hermanos, el fin de esa edificación es que nosotros lleguemos a la medida. Hay un fin, que podamos mostrar a Cristo como cantamos nosotros, que pueda verse a Cristo, como si nosotros pudiéramos equiparar la estatura de este varón perfecto. Mostrar a Cristo. ¿Estás buscando, hermano, ver a Cristo en ti? ¿Estás realmente, cuando ves a tu hermano, en vez de ver simplemente en él como una persona pecadora, altamente tóxica, como es la palabra hoy de moda entre cristianos y entre no cristianos? Él es tóxico. No me acerco a ese hermano porque es tóxico. ¿Por qué no ves en él que es una persona el propósito de Dios con su vida es que él, si es cristiano, si es un creyente estoy hablando, el propósito del Señor es que él alcance la estatura del varón perfecto? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando vemos un hermano que lucha con pecados? ¿Preferimos murmurar, lo cual es otro pecado? ¿O preferimos ir y hacer lo que el Señor nos llama a hacer? Mira, no te olvides de cuál es tu camino. Tu camino cuando te convertiste es que finalmente puedas alcanzar la estatura del varón perfecto. Es Cristo, mis hermanos, nuestro destino. Es Cristo nuestro puerto seguro. Es como si fuésemos barcos en alta mar, andando de un lado para otro, como lo va a utilizar ahora el apóstol como ilustración, pero que vemos allá la luz que es Cristo, el faro que nos alumbra, hacia allá nos dirigimos. Y de pronto alguno ya está acá acercándose a tierra y ve un barco en alta mar, y en vez de ayudarle, darle guía, darle coordenadas, lo que hace es reírse, lo que hace es verlo como es zarandeado y no ver que él necesita llegar a puerto seguro, llegar al Señor. Mis hermanos, ese es el llamado. Si en nuestra vida cristiana nosotros no estamos pensando en cómo contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo, a ayudar a otros a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, entonces nosotros no hemos comprendido la razón de nuestro llamado y los dones que se nos han otorgado. Esa debe ser nuestra misión. Cuento una historia, y discúlpenme porque la historia la tengo de memoria, no recuerdo el nombre del arquitecto, ni realmente ni el lugar, ni ningunos otros detalles más precisos de la historia, pero sí recuerdo la historia. Se dice que una persona fue contratada para construir un lugar, una edificación. Cuando esta persona fue llamada a edificar esto, él hizo un cálculo y él determinó que se necesitaban solamente un número determinado de columnas, y él las construye. Cuando él ya muestra sus planos y ya tiene preparado construir esta edificación, la persona que lo había contratado le dice: mira, son muy poquitas columnas, yo quiero más columnas. Pero este hombre pues sabía lo que él había hecho, sabía que eso no se iba a caer. Él le dijo: no, son necesarias. No, yo quiero más columnas, quiero estar seguro, y además que quiero que se vea con más columnas. El hombre le dijo: está bien. Él hizo más columnas, pero como él sabía que su edificación no se iba a caer con la columna que él había determinado,
Él hizo las columnas que la otra persona le pidió, pero esas columnas tenían una separación entre la parte alta de la edificación y la columna. Es decir, estas columnas estaban simplemente, visualmente se veían atractivas, pero no servían para nada, no funcionaban. No estaban cumpliendo el rol para el cual sirve una columna, simplemente era estéticamente vista. Las demás columnas sí, las de soporte que había establecido este hombre, pero estas estaban allí, como diríamos nosotros, de cartón. ¿Sí? No estaban cumpliendo ese propósito. Mis hermanos, nosotros podríamos ser esas columnas sin darnos cuenta. Personas que están llamadas a edificar, personas que están llamadas a sostener a otros, a someterse a otros y ayudar a otros, pero podríamos ser esas columnas que estamos allí solamente viéndonos, allí firmes, fuertes, pero quizás no sirviendo para el propósito por el cual sirve una columna. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude, y que este tercer y último encabezado nos ayude, mis hermanos, porque quizás tú te estás sintiendo mal al ver tu baja cuota de contribución en esta tarea, pero cobra ánimo, hermano. Tú estás siendo edificado y seguramente ayudarás a otros también a que sean edificados. Es en primera y última instancia el Señor quien da el crecimiento, y es a través de los dones que Él ha dado que esto es posible. Así que en nuestro tercer y último encabezado nosotros vemos que el crecimiento espiritual es por medio de los dones que Dios ha dado. Este crecimiento espiritual lo produce el Señor a través de los dones con los que Él ha dotado a su iglesia. El autor va a usar un contraste para ver cómo puede existir un crecimiento espiritual falso y un crecimiento espiritual verdadero. Yo quiero, sé que ustedes han estado atentos, pero quisiera que pudiéramos ver ese contraste, porque nos puede ayudar a ver cómo el autor está tratando de advertir a estas personas acerca de un falso crecimiento y acerca de un verdadero crecimiento. Él está hablando, hermanos, y él va a decir en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, y ahí el contraste, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que podemos ver nosotros entonces cómo se puede dar un falso crecimiento y cómo se va a dar un crecimiento verdadero. Existen, mis hermanos, vientos de doctrinas. Hay peligro a nuestro alrededor. Hay enseñanzas dañinas, enseñanzas perversas, enseñanzas heréticas que buscan destruir vidas, las vidas de aquellos bebés espirituales. El texto nos está hablando de que ya no seamos nosotros bebés fluctuantes que son llevados de un lado para el otro por cualquier enseñanza, sino que podamos realmente crecer y avanzar. El apóstol, mis hermanos, sabía muy bien lo que es ser llevado por cualquier viento de doctrina. Lo primero es de manera literal. El autor, antes de llegar a la cárcel, había sido zarandeado por los cuando él fue náufrago en el barco que lo sacudió y lo convirtió en un náufrago cuando se destruye el barco. Así que él sabía lo que era ser zarandeado por un viento real. Pero también él sabía, y a los que estuvieron el jueves lo recordarán, cuando él advierte a los Gálatas de que ellos se están desviando por otras enseñanzas, por otras doctrinas. Así que él sabía lo que es que una persona sea arrastrada por cualquier viento de doctrina. El texto, ¿cómo nos dice que son esos vientos de doctrina, mis hermanos? Nos dice que son estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice una valla publicitaria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice un llavero que lleva un cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo escribimos en una libreta cuando la acabamos de comprar y vamos a empezar el semestre. Podemos hacer muchas cosas y somos basados a veces, enseñados por el error. Tomamos un texto que es tan precioso y que el significado en el contexto es más hermoso, es mucho más valioso que el que se le da actualmente. Muchas veces se toma un texto como ese para decir, mira, tú te puedes lanzar de un paracaídas y tú gritas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí tú vas y planeas y luego obviamente abres el paracaídas, pero ya estás tranquilo. Parecería que funcionara así, pero el texto nos está mostrando un contexto donde el autor está inmerso en una necesidad, y él dice, yo sé lo que es tener en abundancia y disfrutar al Señor, sé lo que es tener nada y disfrutar al Señor. ¿Y saben por qué?
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te pregunto, ¿no tiene mayor valor pensar en esas palabras en su contexto? Saber que en cualquier momento, tanto en abundancia como en escasez, el Señor es tu sostén y que todo lo puedes en Él que te fortalece. Pero lastimosamente, mis hermanos, hoy son víctimas, muchos hermanos, porque unas personas toman el error, y solamente estoy mencionando uno, y es tomar textos fuera de contexto, pero no es nuestro propósito hoy mostrar todos los errores que puedan estarse enseñando en nuestros tiempos actuales. Pero sí podemos advertir, mis hermanos, que si nosotros no somos sostenidos por la palabra y por personas que han sido dotadas verdaderamente por el Señor y que procuran realmente edificar y dar crecimiento a su iglesia, nosotros veremos a individuos usar la palabra de Dios a su antojo. Y en vez de hacer que las personas crezcan en los preceptos, leyes del Señor, lo que veremos nosotros entonces serán a personas siendo usadas como escalones de una escalera, para que estos líderes sean quienes avancen, y no en el camino a Cristo, sino que avancen en ver sus bolsillos y sus arcas llenas. Mis hermanos, nosotros estamos frente a una realidad, y es que las personas están tomando diferentes enseñanzas para favorecer sus propios intereses. El Señor aquí nos muestra y nos advierte de que hay bebés, de que nosotros no seamos como esos niños fluctuantes, sino que en el versículo 15 nos pone un contraste, y es siguiendo la verdad en amor. Esa será la única manera como las personas podrán crecer. Nosotros vemos aquí entonces de qué manera se da un verdadero crecimiento. Esta es la única manera como estos bebés pueden alcanzar su desarrollo óptimo, tener un sano crecimiento. Como veíamos al principio, recuerden la ilustración de estos padres. Estos padres van a procurar. ¿Qué pasaría si tú como padre? ¿Qué sucede si tú como padre compras un almuerzo en un lugar y tú te das cuenta que en ese lugar, para poder rendir la carne, vamos a suponer este ejemplo, una carne molida, para poder rendirla, le echan vidrio molido? ¿Qué pasaría si algún restaurante hiciera un mal así tan terrible? ¿Tú le darías ese alimento a tu hijo sabiendo que lo va a lastimar? ¿Cierto que no? Pero a veces nosotros vemos que la palabra de Dios es usada de manera como si se le echara vidrio molido y se le agrega cosas dañinas, y preferimos darle ese alimento a los otros. Mis hermanos, aquí nos están hablando de algo real, y es la verdad. La verdad. Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Las enseñanzas del Señor son la verdad. Debemos seguir esa verdad y enseñarla y compartirla. Pero no se nos puede olvidar lo que también pasa, mis hermanos. Muchos otros pregonan la verdad, pero la pregonan sin amor. La pregonan con crueldad, porque hacen ver al otro como un ignorante, como un tonto por haber durado tantos años en el error. Mis hermanos, el texto es enfático al decirnos, siguiendo la verdad en amor. Nosotros tenemos que tener el amor, como que son los zapatos que nos ponemos para poder andar, a ir a otro. Tenemos que tener siempre esto, mis hermanos. Nuestra misión debe ser buscar la verdad, predicar la verdad, nada más que la verdad, pero hacerlo en amor. El Señor nos ayude, porque nosotros debemos recordarnos que esto es importante, que de nada sirve tener la verdad en nuestras palabras si la transmitimos sin amor. De nada sirve. De nada sirve tener toda la teología del mundo sin amor. Y no quiero predicar ahora el otro texto que nos habla del amor. De nada sirve, seamos como un címbalo que resuena, un símbolo que retiñe, no serviría de nada. El Señor nos ayude, hermanos, y que podamos crecer en todo, como nos dice el texto. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y una vez más nosotros podemos ver usar al autor la misma guía, la misma dirección. Amigo que estás acá, quizás estás viendo como que eso nada más en los cristianos, pero tú, si estás aquí sin Cristo, puedes observar que la finalidad del Señor es que al que salva lo va a conducir a un puerto seguro, que es Cristo Jesús. El versículo 16 entonces, mis hermanos, funciona como conclusión de todo lo que hemos estado hablando. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Permítame leerlo en otra versión de la Escritura y hacer que nosotros podamos ver que este texto en sí mismo, este versículo, es la conclusión de todo lo que hemos estado hablando. Nos dice, Él, Cristo,
hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso plan del Señor al salvarnos y al dotarnos de sus preciosos dones! Hacer que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayude a que las demás se desarrollen y entonces todo este cuerpo crezca y esté sano y lleno de amor. Mi hermano, tú que estás aquí, medita en esto. Ruégale al Señor que conforme a los dones que Él te ha dado, tú seas usado como instrumento para servir a su iglesia. Ruégale al Señor que te dé oportunidades donde tú puedas ser empleado para edificar y ayudar a crecer a otros conforme a la estatura de nuestro Señor Jesús. Y que el Señor, mis hermanos, responda a este ruego. Amigo que estás acá, quizás tú has visto la figura del bebé que ahorita hablábamos. Quizás tú digas, ok, debo crecer en el Señor. Mi amigo, qué pena poder tener que decir esto en cierta manera, es una pena, pero tengo que decírtelo. Y es que si tú estás aquí sin Cristo, tú no eres un bebé, tú no has nacido. La palabra de Dios nos dice que aquel que está sin Cristo necesita nacer de nuevo, y solamente los nacidos de nuevo son un bebé entonces. Amigo, si tú estás aquí sin Cristo, tú necesitas ir a Cristo y rogar en arrepentimiento por tus pecados, que Él te perdone y creer en Él para salvación. Y que ahora cuando tú hayas creído en Él y que hayas nacido de nuevo, tú saber que cuentas con unos hermanos que no te dejarán solo, que no estarás huérfano, sino que eres un hijo de Dios y que tendrás una familia numerosa que te ayudará a crecer para que tú puedas alcanzar la estatura del varón perfecto. Amigo, estás aquí sin Cristo, ven a Cristo, ven ahora, no esperes otro momento, ese es el tiempo ahora. Oremos pues para que el Señor nos conceda a nosotros ser edificados y ayudar a otros a edificarse, y también conceda a aquellos que están aquí sin Cristo recibir del Señor el milagro de la conversión. Amado Dios y Padre, te damos